como algunos desean interpretar Juan 3:16. Entonces, no son los que el Padre ha escogido o elegido, entonces para regenerar y dar vida eterna. Entonces, los que Dios ha elegido, los que Dios ha regenerado, son los que Dios ya ha dado a Cristo. Los que no, no. No me importa lo que creen acerca de Cristo. No me importa lo que creen que oraron y que recibieron o que fueron bautizados en agua. No importa, porque Cristo dijo, muchos vendrán diciendo esto. Y Él dijo, lejos de mí, no te conozco. Y entonces vamos a Juan 17 del 19 al 21. 19 al 21. Juan 17, 19 al 21. Y por ellos, ¿quién? Los elegidos, los que Dios había dado a Cristo. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Sino, versículo 19. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Este no habla de cada individuo, gente. Y dice en versículo 20, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quién es esa gente? Somos nosotros. Hemos creído por las palabras que predicaron y enseñaron los discípulos. ¿Quién es nuestro? Y los apóstoles. ¿Quién es nuestro apóstol? Es Pablo. Fue el apóstol a los gentiles. Entonces, dice en versículo 21, para que todos sean uno. ¿Cuáles todos? Aquí tenemos la palabra todos. Todos ellos. ¿Quiénes son ellos? La gente elegida por Dios, la eclesía. Los que llegan por fe que fue dado o fue dada por Jehová. Y puesto en los corazones de los regenerados, según Ezequiel 36, otra vez, un versículo clave. Entonces, que ellos todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez el uso del mundo. Mire, contexto dice todo. Entonces, dejan de pensar que Juan 3:16 habla de cada individuo que existe en este planeta desde Adán hasta la última persona. Este no es la verdad, es mentira. Y estos versículos lo declaran como mentira, porque estos versículos nos dicen que son ellos, la eclesía, que Cristo santificó a sí mismo por ella, su esposa. Todo es, cuando hablamos de ellos y la eclesía, hablamos de femenina y hablamos de la esposa de Cristo, lo que nosotros decimos hoy en día la iglesia. Que no es un edificio es un edificio, la eclesía es otra cosa. Entonces, ¿qué más? Para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay manera para ser uno en ellos si andamos viviendo diferente doctrina. Un bautista y un pentecostés nunca van a ser uno como Cristo está diciendo aquí. Nunca. Yo era parte de un concilio de pastores. Éramos como 45 pastores. 13 diferentes denominaciones. Algunos éramos bautistas con diferentes creencias, aún entre bautistas. Es imposible. Y yo lo miré, Dios me mostró por segunda de Juan, versículos 1 al 11, me mostró que es imposible para uno verdadero, uno que anda en sana doctrina, andar con otros que llevan mala doctrina. No hay coinonía. No hay manera para existir como uno, como dice aquí. Entonces, si todos ellos
junto con los demás de cualquier denominación, hubieran puesto en práctica desde el principio Juan 2 del 6 al 11, entonces no estuvieran con otros de diferentes denominaciones, porque dice que no debemos ni recibirlos en la casa y ni darles la bienvenida. Entonces todos andan en error si siguen con otras denominaciones. Es imposible. Y los que me escriben contradiciendo lo que digo y me llaman hermano, no soy tu hermano. Es imposible, no podemos ser hermanos. Entonces debemos cuidarnos en cuanto a usar esta palabra, hermano. Vamos a Juan 17, 26. Juan 17, 26. Yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién? ¿A quién les ha dado a conocer su nombre? Los suyos, los ellos, que Dios le dio a Cristo. Y dice, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En este versículo 26, esta palabra, amar, es la palabra ágape. ¿Con qué me ágape? Me has amado, es agapao. Entonces dice, para que el ágape con que me has agapao. Entonces, Dios es ágape. Primera de Corintios 13. También en las epístolas de Juan. Dice, Dios es ágape. Yo sé que en español dice amor, pero tenemos que definir las palabras. Dios es ágape, el autor de la verdad, el autor de todo mandamiento, que no ha cambiado. El autor no ha cambiado. Él es igual ayer, hoy y mañana. Y su palabra también. Y entonces esta palabra agapao otra vez habla de mostrar ágape en acciones. Y dice, esté en ellos y yo en ellos. Otra vez, cuando hablamos de ellos, ¿de quién estamos hablando? De los suyos. Una doctrina muy importante. Vamos a ver Lucas 10, 22. Lucas 10, versículo 22. 10, 22. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Así dice todo. Tú no puedes recibir a Cristo. Nunca vas a entender a Cristo si Cristo no ha revelado a Dios en ti. Como dice aquí. Vamos al versículo Juan 6:44. Juan 6:44. Cristo diciendo básicamente lo mismo. Lo hemos visto varias veces. 6:44. Es Juan 6:44, perdón. No sé si ustedes estaban buscando en Lucas, porque yo sí. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Esta palabra ninguno, vamos a escudriñarlo en el griego. Es la palabra 3762. La palabra es oudeis, O-U-D-E-I-S, y quiere decir ni siquiera uno. Nadie. Ni siquiera uno. Hombre, mujer o cosa o lo que sea. Ni siquiera uno es lo que la palabra quiere decir. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vamos a ver esta palabra trajere, porque también tiene una definición
en el griego. La palabra es el kuo. Empieza con dice en Strong's, es número 1670, que empieza con la J. La verdad no empieza con J ni con H. Empieza con la E, pero en el griego se pronuncia es el kuo, así. Es una exhalación. Y quiere decir, tiene una sola definición en el griego. No trae muchos otros significados, solamente uno. Es arrastrar, arrastrar. Por eso, hace como unos tal vez 10 años o tal vez 8 años, yo estaba estudiando este versículo y cuando encontré esta palabra trajere en el griego, yo estaba pensando, si Dios tiene que arrastrarme, yo no vine por mi propia voluntad, yo vine por la voluntad del que me arrastró. Este quiere decir que Dios hizo su voluntad, no mi voluntad, y empecé a pensar, yo no recibí a Cristo, Cristo recibió a mí. Y este fue el principio de un cambio, una revolución dentro de mí y de la congregación donde yo estaba pastoreando. De hecho, fuimos de 150 personas a como unos 13 a 15 ahorita. ¿Por qué? Porque esta palabra no es para todos. De hecho, vamos a llegar abajo en estos versículos aquí en Juan 6. Dice Cristo, o dice la palabra aquí. Déjame empezar en versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Notan, desde el principio, Dios no estaba revelándole a Cristo en el momento. Cristo lo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y Cristo dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Lo mismo que acabamos de leer en todos los versículos anteriores mencionados. Y dice en 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay muchos cristianos que no andan con Cristo, no con el Cristo de la Biblia. Andan con otro Cristo, un Cristo fácil, porque sus palabras son difíciles. Y es más fácil creer en un Dios de amor definido por palabras humanas, amar, que es como un abuelito en los cielos que da toda buena dádiva a todos, cada individuo que quiere recibirlo, cuando la Biblia no enseña esto. Es difícil entender la verdad, pero si Cristo está revelando la verdad en uno va a entenderlo. Dios le va a humillar. Esta persona va a caer boca para abajo en el suelo y entender que no ha sido bien, que ha sido hombre pecador, que ha creído falsa doctrina, que ha andado en el camino amplio, porque fue más fácil, porque el camino angosto o estrecho es un camino de dificultad, de dilipsis, de aflicciones. Y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, por mientras es todo, la semana próxima seguimos adelante hablando sobre la elección y sobre el hecho de que si Dios no ha elegido a uno, no va a entender la palabra,
no va a entender sana doctrina, va a pelear contra la Trinidad, va a pelear contra predestinación, va a pelear contra contra elección y que libre albedrío no existe, va a pelear contra toda la doctrina que enseñamos, que he mostrado por medio de los videos y Scott también. Muchos me dicen, ¿tú crees que tienes la única verdad? No, la única verdad está en la Biblia. Es de Dios. Y si Dios desea revelar la verdad, otros tienen la verdad. Entonces, yo sé que hay mucha gente que andan en la verdad, pero hay muchos más que no. Entonces, que Dios haga su voluntad en las vidas de ustedes. Nos vemos la semana próxima si Dios quiere. Chao.